Listo, ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Bien, entonces, bueno, el último ejercicio, si no me recuerdo, creo fue y que ustedes iban a resolver esta parte, ¿no? Para este, verificar la corriente, el voltaje en la resistencia, el voltaje en el capacitor, como pues, se había hecho en el ejercicio anterior, ¿no? Así como estaba en el libro, ustedes iban a desarrollar No sé si lo alcanzaron a hacer y si llegaron a los resultados del ejercicio 14.3. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? ¿No? Ok. Entonces, damos por hecho que no hay dudas, ¿no? Hasta este momento. Entonces, íbamos a pasar a los circuitos RLC, bueno, donde ya se combinan los tres componentes. Si ustedes observan en los ejercicios anteriores, en un circuito RL, pues quedaba el término R en la parte de los reales, más la inductancia inductiva, la reactancia inductiva en la parte de los imaginarios, que era omega L. ¿Sale? Entonces, el número complejo que representaba la impedancia total del circuito, pues era R más JXL, que era la reactancia inductiva. En un circuito RC, un circuito resistivo capacitivo, el número complejo que me representa la impedancia total de ese circuito, pues es R menos JXC, que es la reactancia capacitiva. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? No, ¿verdad? Ok, entonces, ahora, si nosotros tenemos ya un circuito donde aparecen ya estos tres componentes, la resistencia, la inductancia y el capacitor, pues igual, o sea, seguimos dividiendo, o sea, seccionando la parte de los reales, que viene siendo las resistencias, y la parte de los imaginarios, que viene siendo lo que son las reactancias, ¿no? Que reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Entonces, si ustedes observan aquí en esta expresión, están sumando, la impedancia total es igual, y suman los valores de resistencias de cada componente. Entonces, R más J0, porque acuérdense que el valor resistivo, la resistencia, son valores reales, no tiene nada en la parte imaginaria, más 0 en la parte de los reales, más J omega L, que viene siendo la reactancia inductiva, más la reactancia capacitiva. Entonces, ahora sí, el número complejo queda expresado de la impedancia total como R, si se dan cuenta aquí está separado de la parte de los imaginarios, más J, omega L, que es la reactancia inductiva, menos la reactancia capacitiva, que aquí en esta parte lo vemos, ¿no? Entonces, básicamente así queda, ¿no? Ordenado el, este, el número complejo que me representa lo que es la impedancia total. Y para obtener la magnitud de la impedancia total, pues seguimos elevando al cuadrado lo que es la resistencia, los valores reales al cuadrado, más omega L menos 1 sobre omega C, que sería XL menos XC al cuadrado, y con eso pues ya obtenemos lo que es la magnitud de la impedancia total, ¿no? Y el ángulo de fase pues sería igual a la tangente inversa, la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva sobre la resistencia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es el mismo procedimiento, nada más ahora ordenamos los términos, ¿no? De esa manera. Entonces, aquí viene un ejercicio, ¿no? Dice, en el circuito, bueno, de la RLC mostraron la figura 14.11, que es Si ustedes observan, aquí tiene una resistencia de 800 ohms, una inductancia que tiene una reactancia inductiva de 1250 ohms y un capacitor que tiene una reactancia capacitiva de 450 ohms.
Entonces, lo primero que hay que encontrar la corriente que pasa en todo ese circuito. Entonces, para poder encontrar la corriente, pues primero hay que encontrar la impedancia total del circuito. Entonces, si se dan cuenta aquí, primero en la parte de los reales, que es el valor de 800 que pertenece a la resistencia, está aquí separado, más J, la reactancia inductiva, menos la reactancia capacitiva, que viene siendo esta, ¿no? La reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Entonces, así queda, ¿no? 1250 menos 450, pues esto nos da 800 más J800. Ajá. Y la magnitud, pues sería el cuadrado de cada uno de estos términos, y el ángulo de fase será la tangente inversa de la parte de los imaginarios sobre la parte real. Y esto pues nos va a dar a 1131.4 con un ángulo de 45 grados, lo que es la impedancia total. ¿Vale? Y bueno, la corriente del circuito, la corriente que circula en ese circuito, pues básicamente es de esta manera, ¿no? Que sería el voltaje total sobre la impedancia total. Entonces, ¿quién es el voltaje total? Pues es 100 con un ángulo de 0 grados, que es esta parte, ¿no? Aquí ya lo están expresando. Y sobre el valor de la impedancia total, que ya se había obtenido aquí en esta parte, ¿no? Y entonces, pues esto llegan a un dato de 88.39 con un ángulo de menos 45 grados miliamperes. Y ya conociendo la corriente, como es un circuito en serie, pues la corriente va a ser la misma en cualquier punto. Pueden encontrar el voltaje en la resistencia, el voltaje en el inductor y el voltaje en el capacitor, como aquí se está haciendo, ¿no? El voltaje en la resistencia es igual a la corriente por el valor de la resistencia. ¿Okay? La corriente es esta, 88.39 con un ángulo de menos 45 grados miliamperes, por el valor de la resistencia, que son 800 con un ángulo de 0 grados. ¿Por qué? Porque acuérdense que la resistencia no, no, no hay un desfasamiento cuando una señal alterna pasa sobre este componente, por eso se le pone aquí 0 grados. Y tenemos una caída de voltaje de 70.7 con un ángulo de menos 45 grados, volts. Y lo mismo se hace para el voltaje en el inductor, que sería la corriente por la reactancia inductiva, y lo mismo para el capacitor, que es la corriente por la reactancia capacitiva. O sea, toman el valor de la corriente y lo multiplican por el valor de la reactancia, inductiva con el ángulo de 90 grados. Ajá. Igual aquí, con el ángulo de menos 90 grados por ser la reactancia capacitiva. Y obtienen, bueno, ya son los voltajes en cada uno de sus componentes. ¿Vale? Entonces, finalmente, la comprobación, bueno, no sé si aquí más acaba, aquí viene la comprobación. O sea, lo que hacen, pues ya es una descomposición, ¿no? Coseno y seno del ángulo, y al final, pues suman esos tres números complejos a los que llegaron, y pues obtienen este valor, ¿no? Que es 100 más J0, que es igual a este valor de voltaje total, ¿no? Que la amplitud del voltaje total es 100 con un ángulo de 0 grados, ¿sale? Entonces, básicamente es el mismo procedimiento, nada más aquí, bueno, hay que tener más cuidado porque pues ya están la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, se tienen que manejar juntos, ¿no? En la parte de los imaginarios. Ajá. No sé si tienen alguna duda sobre este desarrollo. No, profe. Por el momento no, profe. Ok. Profe, yo tengo duda con el signo, con un signo. A ver, dígame. Con el de la capacitiva, que es negativo, y en la operación de la resultante nos dice que es resta, ¿no? O sea, nos dice que es la inductiva menos la capacitiva. La inductiva menos la capacitiva. Sí, aquí está, ¿no? La reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Ajá. Y si la reactancia capacitiva en el diagrama nos la da negativa, ¿no aplica ley de signos ahí o se pone nada más negativo? No aplica. O sea, ya básicamente, o sea, en realidad es como si fuera una suma, pero ya, como es negativo, por eso ya se queda así, negativo como tal. Ok. Sí. Sí, aquí no es que este menos con este menos así, o sea, que no, ya queda así negativo.
No es que se ignore, lo que pasa que aquí es, si partimos que es la reactancia inductiva más la reactancia capacitiva, acuérdense que la reactancia capacitiva por default ya trae el signo negativo, entonces por eso ya queda reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Ajá, ¿sí? Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Ok. Muy bien, fíjense bien. Entonces, bueno, aquí ya está resuelto el ejercicio. Aquí, bueno, es cómo queda graficado, ¿no? Cada uno de los voltajes, el voltaje en el inductor, este, cómo visualizan ahí las tres señales, ¿no? El voltaje en el inductor, cómo se comporta, el voltaje en el capacitor y la sumatoria de los dos, ¿no? Que viene siendo el voltaje en el inductor más el voltaje del capacitor. Ok, déjenme Profe, ver. yo tengo una duda. Dígame. En caso de que haya dos reactancias capacitivas, ¿se tenía que sacar como que la resultante de esas dos? Si tú tienes exactamente, si tú tienes dos reactancias capacitivas, vamos a suponer que aquí hay otro capacitor, entonces, pues lo primero que tienes que hacer es llevar el circuito a una sola reactancia capacitiva. Entonces, si te da el valor de la reactancia capacitiva, pues sumas los dos valores de reactancias capacitivas. Obviamente van a mantener el signo negativo, ¿sale? En el caso de que te den o sea, no te den la reactancia capacitiva y te den dos capacitores con los valores de esos capacitores, entonces lo primero que hay que resolver ahí es el circuito de los capacitores. O sea, si están dos capacitores en serie, pues hay que resolverlos como si fueran en paralelo, ¿no? O sea, como si resolvieras en paralelo las resistencias. Ajá. Para obtener un capacitor equivalente de esos dos. Esa es una opción para que tú lleves el circuito a un solo capacitor equivalente y ya tengas con un inductor y una resistencia, ¿no? O bien dejarlos así, ¿no? Dejas los capacitores sin resolver a un equivalente y obtienes la reactancia capacitiva por cada uno y al final sumas las dos reactancias capacitivas. Ok, gracias, profe. Ándale. Entonces, estábamos aquí, déjenme ver dónde está. Ok, aquí estábamos. Entonces, fíjense bien, tomando como base el ejemplo de 14.4, que es perdón, 14 y 14.4, que es este ejercicio, este diagrama, aquí les están preguntando cuál es el ángulo del voltaje en la resistencia. Ajá, si la magnitud de la reactancia capacitiva fuera de 1250 ohms, ¿sale? ¿Sí? Sí. Entonces, a ver, adelante, traten de resolverlo. O sea, van a verificar el ángulo de fase, el voltaje en la resistencia, si la magnitud de la reactancia capacitiva se cambia a 1250 ohms, que ahorita actualmente tiene 450, ¿no? Se cambia a 1250. Ajá. Adelante, me dicen ahorita en cuanto lo tengan, ¿no? El 14.4. Sí, tomando como base el ejercicio 14.4, el diagrama, aquí les está diciendo que cuál es el ángulo del voltaje en la resistencia del ejemplo 14.4. Si la magnitud de la reactancia capacitiva se cambia a 1250 ohms. Sí, profe, sí da. ¿Ya quedó? Sí. A ver, trate de mandar ahí el desarrollo al grupo.
Ahí voy, profe. Ya la envié, profe. Ok, ahorita lo checo. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? O sea, en realidad es muy rápido, ¿no? O sea, No, maestro. era cambiar nada más el valor de la reactancia, ¿no? Reactancia capacitiva, dejarlo en 1250 y se hace, ¿no? Bueno, se obtiene otra vez la impedancia total, la corriente total y se encuentra el voltaje, ¿no? Para ver ahí el ángulo de fase que debe ser 0 grados. Uh-huh. Muy bien. Ok, entonces ahorita les voy a mandar aquí un par de fotografías de unos ejercicios para resolver. Ahí va el primero. ¿Vale? Ahí tienen una fuente de 20 volts con un ángulo de 0 grados. Tienen una resistencia de 20 ohms con una reactancia inductiva de 60 ohms y una reactancia capacitiva de 80 ohms. Entonces, es el ejercicio 14.13 y hay que encontrar la impedancia total del circuito. ¿Vale? Ahorita les mando el otro. Disculpe, profe, ¿qué dijo que vamos a buscar? Sí, miren, del primer ejercicio que les mandé, del 14.13, ahí van a encontrar la impedancia total, ¿sale? Del segundo ejercicio, el 14.11, ahí van a encontrar la corriente y el voltaje en la resistencia y el capacitor, ¿sale? Del otro ejercicio, del 14.15, hay que encontrar la impedancia total, la corriente y también, bueno, hay que encontrar el voltaje en cada componente, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Del segundo, profe, no le escuché bien que pedía el segundo. Del 14.11
solamente van a encontrar la corriente total y el voltaje en la resistencia y el capacitor. Ok, gracias. ¿Ok? Y del último, del 14.15, van a encontrar, pues obviamente la impedancia total, la corriente total y el voltaje en cada uno de los componentes. Bien, si se corta la sesión, ahorita volvemos a entrar nuevamente. Bien, ahí les mandé las respuestas para que vayan comparando. Ahorita en cuanto vayan terminando los ejercicios me van diciendo para que lo vayan enviando al grupo, por favor.
Maestro, yo ya lo terminé. Ok, ¿cuál ejercicio? El primero que envió, lo Ajá. mandé al grupo. ¿Ya lo mandó? Sí. Ok. Ujú. Ok, sí, está correcto. Muy bien. ¿Alguien de sus compañeros tiene alguna duda sobre este ejercicio? Cállate. No, profe, ninguna duda. Ok. Dígame. El inciso D. ¿Es de este mismo ejercicio del que se acaba de resolver ahorita? Ujú. A ver, déjenme ver. Ah, ok, es la comprobación. Sí, es la comprobación del voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor más el voltaje del capacitor debe ser igual a la fuente total. Ajá. Entonces aquí, bueno, primero ya tienes el voltaje en cada componente, ¿no? Ya lo conoces. Sí, eso ya lo tienes, ¿verdad? Entonces, lo primero que tienes que hacer es, por ejemplo, el voltaje en la resistencia, que es 14.14 con un ángulo de 45 grados. Entonces, tienes que sacar ahí primero 14 que multiplica a coseno del ángulo más j seno del ángulo. O sea, seno de 45 grados más j seno de 45 grados. Entonces tienes ahí dos términos, uno real y uno imaginario. Ese lo multiplicas por 14.14. Obtienes un número complejo que te representa el voltaje en la resistencia. Ajá. Lo mismo vas a hacer para el voltaje en el inductor, que es 42.42, que multiplica a coseno del ángulo, coseno de 135 grados, más j seno de 135 grados. Y vas a obtener otro número complejo que te representa el voltaje en el inductor. Y lo mismo vas a hacer para el capacitor, 56.56, que multiplica coseno de menos 45 más j seno de menos 45. Al final tienes tres números complejos, uno por cada voltaje, ¿no? De cada componente. Y finalmente, pues tienes que hacer la sumatoria de esos tres números complejos. Al final tienes que llegar a este que te marca, que es 20 con J0, ¿no? Volts, que vendría siendo 20 con un ángulo de 0 grados. Háganlo.
¿Quién mandó el ejercicio en el grupo? El primero. ¿Me pasa sus apellidos? Sepúlveda López, maestro. Ok, gracias. Profe, Sí, dígame. hay un compañero que dice que está en sala de espera, que si lo deja entrar. Pues ya están todos. No tengo ahorita, no veo ninguno. Yo creo No. que ya están adentro, ¿no? Ah, bueno, para decirle. Háganle. Profe, una pregunta. Sí. Bueno, es que cuando estaba indicando las indicaciones se me fue un poquito el internet. Para el segundo solamente es IDT, PR y BC. Ajá, exacto. Si ya lo tengo, lo envío al grupo Mándalo. o... Sí, sí, mándalo al Ok. grupo. Ok, también está correcto el ejercicio que mandó ahorita su compañero al grupo. No sé si tienen dudas sobre este ejercicio. ¿No? Si no hay duda, bueno, falta nada más el tercero, que es el que está un poquito más extenso, ¿no? Sus apellidos, joven, el último que mandó el ejercicio. Miranda Viramontes. Ok.
Acabo de mandar el último, profe. Sí, dígame. Que ya mandé el último. Ya lo mandó. Ok, a ver, déjame checar. Ok, perfecto. Sí, está correcto, ¿no? Nada más ahí no se visualiza nada más veo hasta el voltaje en la resistencia 2, voltaje en el capacitor 1, voltaje en la resistencia 1, en el inductor 1. Mandé otra imagen, Esta profe. parte, ¿no? Mandé dos fotos. Ah, 2 fotos. Ah, ok, ya. Ok. Sí, está correcto, ¿no? Entonces, bien, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Alguien que tenga dudas de cómo se Yo, resuelve? profe. Dígame. En el 14.11, Ajá. tuve duda para sacar el ángulo de ZT. Ah, de la impedancia total. Sí, profe. Sí, de la impedancia total. Ok, a ver, checamos aquí, nada más déjenme ver en el... Es que la fórmula que yo tengo dice que es tangente menos 1 de menos 1 sobre WRC, pero como no nos dice el valor de W, fue ahí, es mi confusión. No sé si hay... no. Lo que pasa que ese término te representa la reactancia capacitiva. Entonces, ya el ejercicio te está dando directamente la reactancia capacitiva. Ya no tienes que considerar ahí la frecuencia. No sé si me explico. Ajá, pero entonces si ya me la da, ¿tendría que multiplicarla o dividirla por la resistencia? No. O sea, por ejemplo, el ejercicio es, a ver, en el diagrama, ¿qué componentes tienes? Tienes 3 componentes, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Sí, el ejercicio al 14.11, tienes 3 componentes, ¿no? Perdón, tienes 2. Tienes un capacitor. El voltaje, Sí. Entonces, fíjate. Y luego la resistencia. Ajá, exactamente. Entonces ahí la impedancia total es igual a 700 menos J500 ohms. Así te queda. Entonces, o sea, aquí ya te están dando la reactancia capacitiva. Si te hubieran dado el valor del capacitor, por ejemplo, no sé, 20 microfaradios, entonces ahí sí tienes que aplicar esa expresión que me dijiste, 1 sobre omega C. Ajá. Pero en este caso ya te están dando la reactancia capacitiva. O sea, ya prácticamente lo pones directo. Entonces, ¿cómo pondría el...? Para el ángulo de fase, el ángulo de fase debe ser igual a la tangente inversa de
menos 500 sobre 700. Menos 500 Sobre 700. 700. Pero que no sería. Ya. Sí, es que ese valor que te está dando ya el problema ya es la reactancia capacitiva. O sea, no te están dando el valor del capacitor, sino ya la resistencia del capacitor, la reactancia capacitiva. Ajá. Ajá. Ok. Ajá, Ya. Ahorita no les he mandado un ejercicio donde les den el valor del capacitor, ¿no? Apenas ahorita vamos a revisarlo. Okay, es donde ahí está, profe. tienen que aplicar las Gracias. expresiones de la reactancia. Ya está, profe, gracias. Ajá. Sale. Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna otra duda. No, profe, yo no iba a preguntar que si se anotó mi participación, es que no me preguntó mi nombre. Sí. Ahorita lo anoto. Ninguna, profesor. Bien, entonces, a ver su compañero el último que mandó el ejercicio. Sí, es Montalvo, Becerril. Montalvo. Ok. Gracias. Bien, si no hay alguna duda al respecto, bueno, pues continuamos la siguiente sesión. Obviamente vamos a seguir todavía revisando pues muchos ejercicios de este tipo. ¿Por qué? Porque todavía falta revisar el divisor de voltaje en corriente alterna, falta revisar todavía la transformación delta estrella en corriente alterna, falta revisar el análisis de mallas en corriente alterna por fasores, obviamente, todo vamos a resolverlo por fasores, pero ahí vamos, ¿no? Todavía las siguientes 2 sesiones vamos a estar resolviendo ejercicios de este tipo, ¿no? Circuitos RLC. Quizás alcancemos a ver esta semana el divisor de voltaje, ¿no? Y pues prácticamente es lo que veríamos esta semana todavía. ¿Sale? Entonces, si no tienen alguna otra duda, comentario, pues nos vemos la siguiente sesión. Maestro, ¿no pasó lista? No, hoy no pasé lista. Sí. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, No, pues, maestro. jóvenes, pues nos vemos la siguiente sesión. Que tengan buena tarde. Sale, profe. Gracias, igualmente, Igualmente, maestro. gracias. Nos vemos. Cuídense, hasta luego. Bye.